Acabo de volver de las vacaciones más increíbles de mi vida, 10 días llenos de playa, bebida y una absoluta falta de estrés. En ese mismo periodo, mi vecina, la presidenta de nuestra comunidad de propietarios, pasó esas preciosas horas gritándole a la puerta de mi garaje, llamando a la policía y solicitando la ayuda de 3 cerrajeros distintos. Todo esto se debió a que su vehículo estaba atrapado dentro de mi garaje. Ella no tenía ni la más remota idea de que yo estaba observando cada uno de sus ataques de nervios en mi móvil a más de 1500 kilómetros de distancia. Fue, sin lugar a dudas, el mejor entretenimiento que he pagado jamás. No necesité Netflix para nada. ¿A alguien más le ha pasado que le quitaran su plaza de aparcamiento? Tengo curiosidad por leer vuestras propias historias lidiando con comunidades de propietarios autoritarias. Lo que estáis a punto de leer no es una simple historia sobre una plaza de garaje robada. Es una historia sobre el ego, el sentimiento de tener derecho a todo y las consecuencias que se producen cuando la persona equivocada cree que está al mando del vecindario. Así que, preparaos. Permitidme empezar explicando cómo comenzó todo este maravilloso caos. Me llamo Javier Soto y tengo un negocio de reparación de ordenadores desde el despacho de mi casa. No es nada del otro mundo, principalmente arreglo portátiles y configuro redes para pequeñas empresas. Compré mi casa en el residencial El Robledal hace aproximadamente 2 años. Es una pequeña y agradable urbanización donde los vecinos suelen ser bastante reservados, o eso creía yo. La propiedad incluía un garaje para 2 coches, pero como solo tengo uno, utilizaba el espacio sobrante como trastero y taller. Mi vida era tranquila hasta el pasado lunes por la mañana, cuando me alertó un extraño ruido sordo que provenía de mi garaje. Salí esperando encontrar un gato callejero o algún otro animal, pero lo que descubrí fue un Honda Civic plateado aparcado impecablemente en mi segunda plaza, como si ese fuera su sitio. No estaba medio aparcado ni obstruía nada importante, simplemente estaba allí, cómodamente instalado. El vehículo estaba impoluto. Era bastante nuevo y lucía en la luna trasera una de esas pegatinas de la familia con muñecos de palitos. Seguro que sabéis a cuáles me refiero. Me quedé allí parado un minuto entero, mirándolo y preguntándome si todavía estaba soñando. Pero, por desgracia, un coche desconocido estaba innegablemente en mi garaje y no tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. La primera medida más lógica era identificar al propietario de aquel coche. Fui hacia la parte delantera de mi casa y eché un vistazo a la calle. La mayoría de mis vecinos ya se habían marchado a trabajar, pero vi a una mujer mayor cuidando su jardín en la casa justo enfrente de la mía. La había visto antes, pero nunca había hablado con ella. Vivía con su hija, de quien había oído decir que era una figura influyente en la comunidad de propietarios. Resultó que esa hija era Débora Montero, y yo estaba a punto de recibir una lección magistral sobre la prepotencia. Llamé a su puerta y, unos instantes después, apareció una mujer de unos 30 y tantos años. Llevaba unos pantalones de yoga desgastados, una camiseta arrugada y su pelo sugería que acababa de despertarse. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su expresión, una mirada que transmitía que yo era una molestia por el mero hecho de existir en su planeta. Antes de que pudiera decir una palabra, se cruzó de brazos y me dedicó una mirada de arriba abajo que irradiaba juicio. Hola, empecé, haciendo un esfuerzo por ser cortés. Soy Javier, el de enfrente. Creo que su coche ha acabado en mi garaje por accidente. Ella ni siquiera parpadeó. En su lugar, salió al porche y cerró la puerta a su espalda como si se preparara para una confrontación. Ay, cariño, empezó, con un tono tan condescendiente que se me erizó la piel, soy la presidenta de la comunidad. Sé perfectamente lo que se me permite hacer y dónde se me permite aparcar. La forma en que lo dijo sugería que se estaba proclamando la reina de Inglaterra. Intenté mantener la voz firme, pero respondí, es mi garaje. Es decir, es parte de mi propiedad. Se rió, una carcajada de verdad, como si acabara de contarle el chiste más gracioso que había oído en su vida. Enséñeme la documentación que dice que no puedo usar un espacio comunitario desocupado, replicó,
blandiendo un viejo mando de garaje que sacó del bolsillo como si fuera un trofeo. Hasta entonces, aparcaré ahí. Fin de la discusión. Mientras la observaba agitar aquel mando, algo hizo clic en mi cabeza. Ese no era mi mando. Yo tenía los dos míos sobre la encimera de la cocina. Esta mujer estaba utilizando un mando antiguo, probablemente abandonado por el anterior propietario, para acceder sin autorización a mi garaje. No solo se creía con derecho a todo, estaba cometiendo lo que era básicamente un allanamiento de morada con un objeto robado. En ese momento, un hombre de unos 40 y tantos años se acercó desde la casa de al lado. Tenía ojos amables, pero parecía cansado, como alguien que lleva lidiando con problemas demasiado tiempo. Buenos días, Javier, saludó, ofreciéndome la mano. Soy Walter García, veterinario jubilado. Lamento esta situación. Lanzó una mirada a Débora, que se ofendió al instante. Walter, esto no tiene nada que ver contigo, espetó ella. Pero Walter se limitó a sonreír con tristeza y se volvió hacia mí. El año pasado, me obligó a quitar mi fuente para pájaros porque no cumplía los estándares de la comunidad. Tardé 20 años en perfeccionar esa fuente, y ella hizo que la demolieran en una semana. La cara de Débora enrojeció. Esa fuente era un espanto, Walter, y lo sabes de sobra. Hay gente que simplemente no entiende los estándares de la comunidad. Volvió a centrar su atención en mí con renovada seguridad. Escucha, Javier, seguiré aparcando ahí hasta que aprendas a compartir adecuadamente los recursos comunitarios. Quizá esto te infunda algo de responsabilidad social. Con ese último comentario, se dio la vuelta y volvió a entrar en su casa, dando un portazo. Walter y yo nos quedamos allí, en un silencio atónito. Lleva así desde su divorcio hace 6 meses, susurró Walter. Perdió su casona en el acuerdo y tuvo que volver a vivir con su madre. Desde entonces, ha estado pagando sus frustraciones con todo el vecindario. Le di las gracias a Walter por la información y volví a mi casa, con la mente ya trabajando a toda máquina. Esto no era un simple malentendido ni un desacuerdo entre vecinos. Débora Montero me había señalado intencionadamente, usando su cargo en la comunidad como herramienta para intimidar a alguien que creía una presa fácil. No tenía ninguna autoridad legal para aparcar en mi garaje. Era consciente de ello y contaba con que yo sería demasiado pasivo para plantarle cara. En ese instante, comprendí exactamente a qué me enfrentaba. Era hora de darle a Débora precisamente lo que estaba pidiendo. A la mañana siguiente, me desperté y descubrí no solo que el Honda de Débora seguía aparcado en mi garaje, sino que también había dejado un vaso del McDonald's y unas servilletas arrugadas sobre mi banco de trabajo. El descaro era casi admirable. No solo estaba ocupando mi plaza de aparcamiento, sino que la estaba tratando como su trastero y cubo de basura personal. Pero eso no fue lo peor. Al revisar mi correo electrónico, descubrí un mensaje que se había distribuido a todos los vecinos de la comunidad del Robledal. El asunto decía: urgente, vecino se niega a compartir aparcamiento, preocupación por la seguridad de la comunidad. El correo en sí era una obra maestra de manipulación y falsedades. Débora afirmaba que yo era antisocial y potencialmente peligroso, que estaba acaparando recursos comunitarios y que mi comportamiento agresivo hacia la directiva de la comunidad estaba fomentando un entorno inseguro para las familias. Se presentaba a sí misma como una líder preocupada que se esforzaba por proteger al vecindario de un residente problemático que no comprendía la cooperación comunitaria básica. El correo estaba lleno de jerga de apariencia oficial y citas legales inventadas, todo ello diseñado para convencer a los demás vecinos de que ella era una autoridad en la materia. Imprimí cada una de las páginas de aquel absurdo correo y las pegué en la puerta de mi garaje, creando una especie de instalación artística. Exhibición educativa comunitaria, escribí en la parte superior con un rotulador negro grande. Presidenta de la comunidad local demuestra técnicas modernas de manipulación. Si Débora quería librar una batalla por la opinión pública, yo estaba más que dispuesto a que todo el mundo viera su verdadera cara. Sin embargo,
no tenía intención de detenerme ahí. Un plan mucho más elaborado ya se estaba formando en mi mente. Mientras Débora estaba ocupada esparciendo su veneno a través de los mentideros del vecindario, yo estaba en Internet investigando sistemas inteligentes para puertas de garaje. Veréis, mi experiencia en reparación de ordenadores significaba que estaba familiarizado con la seguridad electrónica, y ya había estado pensando en actualizar el viejo motor de mi puerta de garaje. Encontré exactamente lo que buscaba, un sistema de cierre inteligente de gama alta, controlable a través de una aplicación móvil y programable con ajustes de temporizador personalizados. Era perfecto para alguien que, por ejemplo, quisiera darle a una intrusa cuerda suficiente para que se ahorcara sola. Hice un pedido del sistema con entrega al día siguiente y dediqué la tarde a estudiar los manuales de instalación y las guías de programación. Esto ya no se trataba solo de sacar el coche de Débora de mi garaje. Se trataba de dar una lección a alguien que creía que podía aprovechar su posición para acosar a personas inocentes. Walter pasó por allí mientras yo descargaba las cajas del coche. Cuando le detallé mi plan, se le iluminó la cara como si fuera el Día de Reyes. ¿De verdad vas a dejarle el coche encerrado ahí dentro?, preguntó, intentando reprimir la risa. Javier, es brillante. Lleva meses aterrorizando a este vecindario y todo el mundo tiene demasiado miedo de enfrentarse a ella porque amenaza con multar a la gente por cada infracción menor. Luego me habló de Marta Díaz, la mejor amiga de Débora que vivía a 3 casas de distancia. Marta, agente inmobiliaria, se pasaba los días propagando cotilleos y corroborando cualquier narrativa que Débora promoviera. Juntas habían cultivado una atmósfera de miedo, donde los vecinos dudaban incluso de podar sus setos sin consultar primero el manual de la comunidad. La instalación me ocupó la mayor parte del día siguiente, pero al anochecer, tenía un sistema de cierre inteligente de última generación que podía accionarse desde cualquier parte del mundo. Lo genial era que, por fuera, parecía idéntico al sistema antiguo. Débora no se daría cuenta de nada hasta que fuera demasiado tarde. Lo programé con una función de temporizador única. Tras la activación, funcionaría normalmente durante exactamente 7 días antes de bloquearse por completo, requiriendo mi anulación manual para reabrirse. El sistema estaba ahora armado y listo, simplemente esperando el momento oportuno para hacer saltar la trampa. Débora regresó de su trabajo sobre las 6 de la tarde y se dirigió directamente a su usurpada plaza de garaje como si fuera la dueña. Había empezado a traer más objetos personales, una vieja silla plegable, algunas cajas de almacenamiento e incluso una pequeña nevera portátil. Estaba estableciendo activamente su presencia, transformando mi garaje en su anexo personal. La observé desde la ventana de mi cocina mientras organizaba sus posesiones y probaba la puerta del garaje, completamente inconsciente de que ahora estaba interactuando con un sistema totalmente nuevo. Alrededor de las 7 de la tarde, trajo a 3 de sus amigas para lo que denominó una visita guiada por el garaje. Podía oír sus risas y conversaciones mientras Débora mostraba cómo había mejorado la organización de mi taller. Esto está mucho mejor, comentó una de ellas. Javier debería darte las gracias por ordenar su desastre. Otra amiga parecía incómoda y preguntó, pero, Débora, ¿no es este técnicamente su garaje? La respuesta de Débora me hirvió la sangre. La propiedad comunitaria es propiedad comunitaria, querida. A algunas personas simplemente hay que enseñarles a compartir. Esa noche, me senté en mi salón con un café y mi portátil, vigilando la señal de la cámara de seguridad que había instalado junto con el nuevo cierre. Débora no tenía ni idea de que estaba siendo grabada mientras pasaba otra hora reorganizando mis herramientas y estableciendo lo que parecía ser un espacio de trabajo permanente. Estaba tan segura de sí misma, tan absolutamente convencida de que ya había ganado este conflicto antes incluso de que hubiera comenzado. El cierre estaba puesto, la trampa estaba armada, y todo lo que necesitaba ahora era el momento perfecto para activarla. La trampa estaba tendida. Todo lo que quedaba era encontrar el momento perfecto para hacerla saltar. Con mi sofisticado nuevo sistema de cierre de garaje instalado y operativo, era el momento de la segunda fase de lo que había empezado a llamar Operación Karma.
Pasé la mañana siguiente investigando destinos de vacaciones, y las Islas Canarias me llamaban insistentemente. 10 días de playas, sol y relajación total, todo ello mientras observaba el mundo de Débora desmoronarse a través de la aplicación de mi cámara de seguridad, era casi demasiado perfecto. Reservé un paquete de lujo en un resort de Tenerife, con una suite frente al mar, sesiones de spa y excursiones de snorkel. El gasto total fue más de lo que normalmente destinaría a unas vacaciones, pero dado el valor del entretenimiento que estaba a punto de recibir, me pareció una ganga. Programé el temporizador de mi nuevo sistema de cierre para que se activara al 7º día de mi viaje. Esto le daría a Débora el tiempo justo para instalarse por completo y acostumbrarse a su nueva situación antes de que la trampa se cerrara. El componente de guerra psicológica de esta estrategia era tan crucial como el técnico. Necesitaba que Débora estuviera convencida de que había aplastado por completo mi espíritu, de que estaba cediendo mi garaje a su voluntad y autoridad superiores. Con este fin, redacté el correo electrónico más lastimero y derrotado que pude concebir y se lo envié directamente a ella. Débora, escribí, has dejado tu punto de vista meridianamente claro. Es obvio que no entiendo los estándares de la comunidad como tú. Me voy 10 días para reflexionar sobre mi comportamiento y mi actitud. Por favor, siéntete libre de utilizar el espacio del garaje mientras estoy fuera para demostrar cómo deben gestionarse los recursos comunitarios. Quizá cuando vuelva, seré un mejor vecino. Su respuesta fue rápida y precisamente la que había previsto. Débora reenvió mi correo electrónico a la mitad del vecindario, añadiendo su propio comentario: por fin, algunas personas pueden aprender cuando se les muestra un liderazgo adecuado. Javier está empezando a entender cómo funciona realmente la cooperación comunitaria. Incluso llamó por teléfono a Marta Díaz y la hizo venir para leer el correo electrónico en voz alta como si fuera una proclamación de victoria. Las observé desde mi ventana mientras estaban en el porche de Débora, riendo y chocando los 5 como si acabaran de ganar la lotería. El verdadero espectáculo, sin embargo, se produjo al día siguiente, cuando tuve que transferir formalmente el acceso al garaje a Débora. Crucé la calle con los hombros caídos y mi expresión más abatida, llevando un sobre que, según dije, contenía mandos de garaje de repuesto y detalles de acceso. Naturalmente, los mandos eran solo unos viejos que no funcionaban y que no servirían con mi nuevo sistema, pero Débora no tenía por qué saberlo. Estaba demasiado absorta saboreando su momento de victoria como para indagar con demasiadas preguntas. Espero sinceramente que me enseñes a ser un mejor miembro de la comunidad, dije, entregándole el sobre con lo que esperaba que pareciera un remordimiento auténtico. Nunca me di cuenta de lo egoísta que estaba siendo con ese espacio del garaje. Débora prácticamente resplandecía de satisfacción. Oh, Javier, no te preocupes. Algunas personas solo necesitan una mejor orientación para comprender su papel en la comunidad. Me aseguraré de que este garaje se aproveche mucho mejor mientras estás fuera contemplando tu error. Esa noche, Débora organizó lo que denominó una celebración de mejora comunitaria en mi garaje. Invitó a 15 vecinos, dispuso sillas plegables y sirvió vino barato y galletas compradas en el supermercado. Observé todo el evento a través de mis cámaras de seguridad, escuchando mientras pronunciaba discursos sobre la asignación adecuada de recursos y el liderazgo eficaz del vecindario. Un invitado preguntó: Débora, ¿y si Javier cambia de opinión a su regreso? Su respuesta fue impecable. ¿Qué va a hacer? Soy la presidenta de la comunidad y poseo documentación de su acuerdo con la supervisión comunitaria. La fiesta fue cómica e irritante a partes iguales. Débora había reorganizado por completo mi taller, reubicado mis herramientas y establecido lo que parecía una oficina permanente, amueblada con un escritorio, un archivador y pósteres de motivación sobre la excelencia comunitaria. Estaba tratando mi garaje como su cuartel general personal, haciendo ya planes para lo que parecían ser reuniones regulares y encuentros sociales en el espacio. Marta Díaz estaba presente con su teléfono, tomando fotos para lo que repetidamente llamó la documentación de mejora del vecindario. Estaban fabricando pruebas de su toma de posesión,
completamente seguras de que habían conquistado con éxito lo que consideraban una propiedad problemática. Walter hizo una breve aparición, pero pude notar que estaba incómodo mientras Débora exponía sus planes para reestructurar la asignación de recursos en toda la urbanización. La mañana de mi partida, metí la maleta en mi coche con una tristeza deliberadamente teatral, asegurándome de que Débora pudiera verme desde la ventana de su casa. Incluso añadí algunos suspiros dramáticos y encogimientos de hombros para darle más efecto. Mientras salía marcha atrás de mi entrada, Débora me saludó desde su porche con la sonrisa más amplia que le había visto en la cara. No tenía ni idea de que estaba despidiendo los últimos 7 días de satisfacción que disfrutaría durante algún tiempo. Mi vuelo a Tenerife fue tranquilo y rutinario. Mientras el avión ascendía, abrí el móvil para comprobar la aplicación de la cámara de seguridad una última vez. Allí estaba Débora, ya en mi garaje a las 8 de la mañana, reorganizando muebles y montando su espacio de trabajo permanente. Estaba tan absorta en su triunfo que nunca vio la pequeña luz roja de mi nuevo sistema de puerta de garaje, contando silenciosamente los días que faltaban para que su mundo se pusiera patas arriba. Llegó el 7º día, una mañana en el paraíso, y era hora de que mi cierre se presentara a Débora. Los primeros 6 días de mi escapada a las Canarias fueron impecables. Dediqué mis mañanas a la playa, mis tardes a explorar la isla y mis noches a disfrutar de los lujos del resort con los que solo había soñado anteriormente. Sin embargo, la verdadera diversión provenía de revisar periódicamente la aplicación de mi cámara de seguridad a lo largo del día. Débora se había apoderado por completo de mi garaje, tratándolo como su oficina privada y centro social. Había instalado una cafetera, programado reuniones regulares con otros vecinos e incluso estaba llevando a cabo lo que parecían ser asuntos oficiales de la comunidad desde mi banco de trabajo. Cada mañana, sobre las 7, aparecía con su café y su portátil, instalándose como si fichara en su nuevo trabajo. Había reorganizado todo a su gusto, colgado sus propias decoraciones e incluso había traído una pequeña nevera para bebidas y aperitivos. Marta Díaz estaba allí casi todos los días, y juntas habían convertido mi garaje en el centro de mando de sus iniciativas de control del vecindario. Las observé compilar listas de casas para inspeccionar, idear nuevas reglas que hacer cumplir y, en general, conspirar sobre cómo complicar la vida de los demás. Las cámaras de seguridad grabaron algunos momentos realmente notables. El tercer día, Débora trajo una mesa plegable y sillas para organizar lo que denominó un taller de estándares comunitarios, para otros 6 vecinos. Se puso de pie junto a mi banco de trabajo como si fuera un atril, ofreciendo presentaciones sobre el cuidado adecuado del césped y la estética aceptable de los buzones. Los desafortunados vecinos parecían incómodos, pero ninguno tuvo el valor de desafiar a la autoproclamada tirana del vecindario. Para el 5º día, Débora estaba tan a gusto que había comenzado a dejar objetos personales en el garaje durante la noche. Fotos familiares en el banco de trabajo, su equipo de ejercicio en la esquina e incluso parte de su ropa en ganchos donde antes guardaba mis herramientas. No solo estaba usando mi garaje, prácticamente se estaba mudando a él como una segunda residencia. La observé darle a Marta una visita guiada el 6º día, destacando todas las mejoras que había hecho y esbozando planes para extender su operación a mi zona de almacenamiento. Pero el 7º día estaba destinado a ser diferente. Me desperté en mi suite frente al mar, pedí el desayuno al servicio de habitaciones y me acomodé en mi balcón con el móvil para disfrutar del espectáculo. El temporizador de mi sistema de cierre del garaje estaba programado para activarse exactamente a las 8 de la mañana en Canarias, lo que correspondía a las 9 en la península. El momento era perfecto para el ritual matutino de Débora, cuando llegaría con su café y su portátil, anticipando otro día de presidir su nuevo dominio. Exactamente a las 9 de la mañana, observé a través de la cámara de seguridad cómo Débora se acercaba a la puerta del garaje con su habitual seguridad en sí misma. Sus brazos estaban cargados de suministros para otro día de administración vecinal, carpetas, un nuevo póster de motivación y lo que parecía ser una pequeña planta para su escritorio. Pulsó el botón de la puerta del garaje con el aire despreocupado de quien lo ha hecho docenas de veces, con la mente ya ocupada en su agenda matutina.
La puerta no se movió, ni siquiera una fracción de centímetro. Débora se quedó allí un momento, perpleja, y luego volvió a pulsar el botón. Seguía sin pasar nada. Probó el mando a distancia, pulsándolo repetidamente con creciente molestia. Ningún resultado. Pude ver su boca formar palabras mientras hablaba sola, probablemente intentando diagnosticar el problema con su puerta del garaje. Dejó sus cosas en el suelo e intentó la anulación manual, tirando del cable de liberación de emergencia e intentando levantar la puerta a mano. El sistema de cierre que había instalado era un modelo de gama alta, construido para una seguridad máxima. Una vez que se activaba, esa puerta no se movería sin mi código de autorización personal. Débora podía tirar, empujar y hacer palanca todo lo que quisiera, pero bien podría haber estado intentando mover una montaña. Después de 10 minutos de esfuerzos cada vez más desesperados, sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera fue evidentemente a Marta Díaz, porque a los 15 minutos, el coche de Marta chirrió al detenerse en mi entrada. Las observé a las dos gesticular salvajemente hacia la puerta del garaje, tratando claramente de comprender que había trastocado su perfecto plan. Marta probó sus propias llaves y mandos, pero, por supuesto, nada funcionó. Pasaron otros 20 minutos inspeccionando ventanas, buscando otros puntos de entrada, y, en general, comportándose como si el mundo se estuviera desmoronando. La segunda llamada fue presumiblemente a un cerrajero, ya que sobre las 11 de la mañana una furgoneta con el rótulo, Servicio de Cerrajería Urgente, llegó a mi casa. Observé a un paciente cerrajero explicar a dos mujeres progresivamente agitadas que no podía simplemente forzar la entrada en el garaje de otra persona sin la debida autorización. Señora, necesito el consentimiento por escrito del propietario, reiteró, mientras Débora agitaba las manos y afirmaba que tenía todo el derecho a estar en ese espacio. El cerrajero se marchó después de unos 30 minutos, probablemente cansado de la situación obviamente extraña. Pero Débora no se dio por vencida. La tercera llamada convocó a un segundo cerrajero, que dio exactamente la misma explicación y se fue, negando con la cabeza. Por la tarde, ya iba por el tercer cerrajero del día, cobrando tarifas premium por servicio de emergencia. Pasé el resto del séptimo día relajándome junto a la piscina, revisando periódicamente mi teléfono para ver a Débora y Marta turnándose para golpear la puerta del garaje como si eso fuera a hacer que se abriera por arte de magia. Las cámaras de seguridad documentaron cada momento de su creciente desesperación, desde la perplejidad y la molestia hasta la resolución furiosa. Y luego a lo que parecía ser el inicio de un pánico genuino. El mundo ideal de Débora comenzaba a fracturarse, y no tenía ni idea de cómo repararlo. Esa noche, disfruté de una cena en un crucero al atardecer, viendo el sol de las Canarias hundirse en el Atlántico, mientras a más de 1500 kilómetros de distancia, Débora probablemente yacía despierta, preguntándose qué había salido mal en su infalible plan para apoderarse de mi garaje. Mañana sería el 8º día, y tenía el presentimiento de que las cosas estaban a punto de volverse mucho más cautivadoras. Mañana, volaría a casa para afrontar la situación. Me preguntaba qué lecciones habría aprendido Débora durante su semana de contemplación. El 10º día de mis vacaciones comenzó brillante y hermoso, pero me encontré genuinamente emocionado por volver a casa. Los últimos 3 días habían ofrecido entretenimiento sin parar a través de la aplicación de mi cámara de seguridad, mientras observaba la creciente desesperación de Débora mientras cerrajero tras cerrajero le informaba del mismo hecho. No podían entrar en la propiedad de alguien sin el consentimiento del dueño. Lo había intentado todo, desde llamar a la policía hasta ponerse en contacto con funcionarios del ayuntamiento, pero todos seguían enseñándole la misma lección fundamental sobre los derechos de propiedad que aparentemente se había saltado en su formación como presidenta de la comunidad. Mi vuelo aterrizó a las 4 de la tarde, y deliberadamente me tomé mi tiempo para volver. Hice una parada para comprar en el supermercado, cené en un autoservicio e incluso me desvié para un lavado de coche, todo mientras la pantalla de mi teléfono mostraba a Débora paseándose por mi entrada como un animal enjaulado. Cuando finalmente entré en mi vecindario, eran casi las 7 de la tarde, y se había formado una multitud considerable.
La noticia del percance del garaje se había extendido, y parecía que la mitad del vecindario había acudido a presenciar el espectáculo del regreso a casa. Débora estaba de pie en mi entrada, rodeada por los restos de sus infructuosos intentos con los cerrajeros, había herramientas esparcidas por el pavimento y 3 tarjetas de visita diferentes arrugadas en su puño. Llevaba la expresión desesperada de alguien cuyo plan perfecto se había desmoronado por completo. Claramente había estado esperando allí durante horas, anticipando mi llegada como un depredador acechando a su presa. En el momento en que mi coche dobló la esquina, comenzó a caminar hacia mí, con Marta Díaz siguiéndola como una cómplice vacilante. «Has secuestrado mi coche», chilló antes de que pudiera siquiera salir de mi vehículo. «Esto es ilegal. Esto es acoso. Esto es...». Pareció agotar su lista de acusaciones y se quedó allí, respirando con dificultad y señalando la puerta de mi garaje como si la hubiera insultado personalmente a toda su estirpe. Salí de mi coche lentamente, luciendo todavía mi bronceado de vacaciones y el semblante sereno de alguien que acababa de pasar 10 días en el paraíso mientras sus problemas se resolvían solos. «Hola, Débora», dije con la voz más tranquila que pude reunir. «¿Qué tal la semana? ¿Has conseguido organizar mucho a la comunidad?». La pregunta pareció cortocircuitar su cerebro. Su cara enrojeció brillantemente, y empezó a tartamudear sobre derechos de propiedad, recursos comunitarios y cómo yo había violado de alguna manera todas las leyes imaginables al asegurar mi propio garaje. Marta intentó intervenir para apoyarla, pero incluso ella pareció comprender lo absurdo que se había vuelto la situación. «¿Quieres que abra el garaje para que puedas recuperar tu coche?», pregunté, sacando mi teléfono y abriendo la aplicación que gestionaba mi sistema de cierre inteligente. La pregunta directa pareció desconcertar a Débora aún más. Aparentemente había invertido tanta energía en estar indignada por la situación que había olvidado que la solución más obvia era simplemente pedirle acceso al propietario real de su propia propiedad. «Después de que me compenses por mi sufrimiento», exigió, como si fuera la víctima de un crimen intrincado en lugar de la autora de un allanamiento continuado. «He perdido horas de trabajo. He incurrido en gastos de cerrajería. He sufrido un trauma emocional por tus acciones vengativas». La reunión de vecinos se estaba ampliando, y pude ver cómo surgían teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en el momento de entretenimiento del año en el vecindario. En lugar de enzarzarme en una discusión, conecté mi teléfono a la gran pantalla de televisión exterior que había instalado en mi patio trasero para las noches de cine. «Antes de hablar de compensaciones», anuncié, lo suficientemente alto para que todos me oyeran, «tal vez deberíamos revisar qué es lo que ha ocurrido exactamente aquí. Creo que todo el mundo merece ver la historia completa». Con unos pocos toques en mi teléfono, las grabaciones de seguridad de las 2 semanas anteriores comenzaron a reproducirse en la gran pantalla para que todos nuestros vecinos las presenciaran. La multitud se quedó en silencio mientras observaban a Débora usando su mando de garaje robado para entrar ilegalmente en mi garaje aquel primer día. La vieron dejar basura, reorganizar mis herramientas y apoderarse progresivamente del espacio como si fuera suyo. Vieron la fiesta que organizó en mi garaje, que incluyó su discurso sobre cómo algunas personas solo necesitan una mejor orientación para entender su papel en la comunidad. Lo más condenatorio fue que la oyeron afirmar inequívocamente que la propiedad comunitaria era propiedad comunitaria, y que tenía todo el derecho a ocupar cualquier espacio que deseara. «Dios mío», susurró la señora Pérez desde 2 casas más allá. «¿De verdad que organizó una fiesta en tu garaje mientras estabas fuera?». Otros vecinos comenzaron a murmurar entre ellos, y pude sentir cómo el ambiente cambiaba a medida que la gente comprendía que había estado presenciando una clase magistral de prepotencia y manipulación. Marta Díaz intentó defender a su amiga, pero su voz se fue apagando a medida que se mostraban más grabaciones. Walter apareció a mi lado, sonriendo de oreja a oreja. «Javier, esto es lo más maravilloso que he presenciado en mi vida», dijo, lo suficientemente alto como para que Débora lo oyera. «Lleva meses acosando a este vecindario, y acabas de revelarle a todo el mundo quién es realmente». Luego se volvió para dirigirse a la multitud. «El año pasado,
Me obligó a derribar una fuente para pájaros que tardé 20 años en perfeccionar, simplemente porque no le gustaba su aspecto. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido experiencias similares? Las compuertas se abrieron de par en par. La señora Pérez relató el incidente del gnomo de jardín. El señor Domínguez detalló una multa de 200 euros por aparcar su coche ligeramente torcido. Una pareja joven compartió cómo Débora les había denegado el permiso para su valla porque el diseño era demasiado alegre para los estándares de la comunidad. Surgió una historia tras otra mientras los vecinos finalmente se sentían lo suficientemente seguros como para hablar sobre meses de acoso e intimidación. El agente David Ibáñez, que aparentemente había sido llamado al lugar por alguien, observó las grabaciones de seguridad con ojo profesional. Señora, le dijo a Débora, usted usó un mando de garaje no autorizado para acceder a una propiedad privada, almacenó artículos personales allí sin consentimiento y se negó a marcharse cuando se le solicitó. Eso es un allanamiento de morada de manual. El señor Soto tiene todo el derecho a asegurar su propio garaje como considere oportuno. La última y desesperada jugada de Débora fue exigir la intervención de la comunidad de propietarios, afirmando que su papel presidencial le otorgaba una autoridad especial sobre los recursos comunitarios. Pero Walter se rió entre dientes y sacó un documento de aspecto oficial. Qué curioso que menciones eso, Débora. Ayer celebramos una junta de urgencia después de que la señora Pérez nos mostrara las grabaciones de seguridad de Javier. La Junta votó por unanimidad tu destitución de la presidencia, con efecto inmediato. Parece que el abuso de poder no está realmente en nuestros estatutos. La expresión en el rostro de Débora cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo casi valió las 2 semanas de problemas que me había causado. Casi. 2 días después de mi espectacular regreso a casa, estaba saboreando mi café matutino en mi garaje recién liberado cuando Walter llamó a la puerta, con una enorme sonrisa en su rostro. Javier, dijo, apenas capaz de contener su emoción, no te lo vas a creer. Débora llamó ayer a Noticias Canal 7, afirmando que es víctima de una campaña de acoso de alta tecnología. Van a enviar un equipo esta mañana para entrevistarla sobre el peligroso experto en ciberseguridad que está aterrorizando al vecindario. Casi me atraganto con el café. La idea de que Débora creyera que podía darle la vuelta a esta narrativa para presentarse a sí misma como la víctima era tan absurda que no pude evitar reírme. Pero entonces se me ocurrió que esto podría jugar a mi favor. Si un equipo de noticias venía a investigar, seguramente querrían escuchar ambas versiones. Y yo poseía algo que Débora no tenía, pruebas reales. Pasé la siguiente hora recopilando mi documentación, las grabaciones de seguridad, capturas de pantalla de los correos electrónicos de acoso de Débora, fotos de sus pertenencias en mi garaje y declaraciones de testigos de los vecinos sobre su patrón de intimidación. También imprimí copias de la decisión de la Junta de la Comunidad de destituirla de su cargo, con el recuento oficial de votos y una lista de las violaciones que había cometido. La furgoneta de Canal 7 llegó sobre las 10 de la mañana, seguida inmediatamente por Débora, que claramente había invertido un esfuerzo considerable en su apariencia para este debut televisivo. Su pelo estaba peinado, su maquillaje aplicado, y vestía lo que parecía ser su atuendo más profesional. Marta Díaz también estaba presente, agarrando una carpeta que probablemente contenía su versión de la historia. La reportera, Jessica Martínez, parecía como si prefiriera estar cubriendo noticias reales que una disputa suburbana, pero instaló su cámara y comenzó la entrevista. Señora Montero, usted alega que su vecino ha utilizado la tecnología para acosarla e intimidarla. ¿Podría contarnos qué ocurrió? Débora comenzó su discurso ensayado sobre la cooperación comunitaria y el reparto de recursos, presentándose como una servidora pública dedicada, victimizada por un vecino vengativo con excesiva pericia técnica. Atrapó mi coche en su garaje usando algún tipo de sistema de seguridad de alta tecnología, declaró Débora, logrando un tono que era a la vez indignado y lastimero. Simplemente estoy tratando de ayudar a nuestra comunidad a utilizar mejor los recursos compartidos, y él está empleando tácticas de intimidación para silenciar a los líderes del vecindario. Es ciberacoso, simple y llanamente.
Jessica asintió con simpatía y luego planteó la pregunta que cambió toda la dinámica. Señora Montero, este garaje donde su coche quedó atrapado, ¿es su garaje? El semblante seguro de Débora vaciló por un momento. Bueno, no. Técnicamente es su propiedad, pero como presidenta de la comunidad, tengo supervisión sobre la asignación de recursos comunitarios. Las cejas de Jessica se arquearon. Entonces, ¿aparcó su coche en el garaje de otra persona sin su permiso? La entrevista se deterioró rápidamente a partir de ahí. Cada pregunta que Jessica planteaba descubría otra capa de la conducta prepotente de Débora. Cuando se le preguntó sobre el mando del garaje, Débora tuvo que admitir que pertenecía al anterior propietario. Cuando se le preguntó sobre el permiso, afirmó que su cargo en la comunidad le otorgaba derechos especiales que no existían. Cuando se le preguntó sobre la fiesta que había organizado en mi garaje, intentó presentarla como una reunión de mejora comunitaria. Entonces, Jessica pidió entrevistarme a mí. Me acerqué con mi carpeta de pruebas y mi semblante más sereno. Señor Soto, la señora Montero afirma que usted la ha estado acosando. ¿Cómo responde a estas acusaciones? Sonreí con calma y le entregué una tableta cargada con las grabaciones de seguridad. Creo que las pruebas hablan por sí solas. ¿Le gustaría ver lo que realmente ocurrió? La cámara continuó grabando mientras Jessica veía clips de Débora entrando en mi garaje, organizando fiestas, dejando basura, en general, tratando mi propiedad como su dominio personal. Se podía ver cómo su expresión cambiaba a medida que se daba cuenta de que le habían contado una narrativa completamente fabricada. Señora Montero, gritó, ¿puede explicar por qué aparece en cámara organizando una fiesta en el garaje del señor Soto mientras él estaba fuera de la ciudad? Marta Díaz intentó intervenir con control de daños, pero ya era demasiado tarde. Otros vecinos se habían reunido, y cuando Jessica comenzó a preguntarles sobre sus experiencias con el liderazgo de Débora, las compuertas se abrieron una vez más. La señora Pérez, el señor Domínguez y media docena de otros residentes compartieron sus historias de acoso, multas exorbitantes y tácticas de intimidación. El golpe final llegó cuando Walter presentó la resolución oficial de la Junta de la Comunidad que destituía a Débora de su cargo. Celebramos una reunión de urgencia después de ver las grabaciones de seguridad del señor Soto, explicó a la Cámara. La Junta votó por unanimidad que la señora Montero había abusado de su cargo y violado múltiples políticas de la comunidad. Ya no está autorizada a hablar en nombre de nuestra comunidad. Jessica se volvió hacia Débora para pedirle un comentario, pero Débora aparentemente había reconocido lo desastrosamente que estaba yendo todo. Su cara estaba roja como un tomate, y se retiraba hacia su coche como si buscara una vía de escape. Todo esto son mentiras. Gritó. Apuesto a todo el mundo en mi contra. Demandaré a todo este vecindario. Con eso, se metió en su coche y se marchó a toda velocidad, dejando a Marta sola con una cámara apuntándola. La historia se emitió esa noche bajo el titular: Presidenta de Comunidad de Propietarios abusa de su poder y se queda encerrada. El reportaje incluía los mejores clips, la fiesta de Débora en mi garaje, su crisis en la entrevista y los vecinos celebrando su destitución. La historia se volvió viral en Internet, compartida miles de veces con comentarios que iban desde el apoyo hasta la brutalidad más absoluta. Pero las verdaderas repercusiones apenas estaban comenzando. La compañía de seguros de Débora vio el reportaje e inició una investigación sobre su conducta profesional. A sus supervisores no les hizo ninguna gracia que su empleada fuera el foco de un vídeo viral sobre abuso de poder y violaciones de la propiedad. En una semana, fue suspendida indefinidamente, a la espera de una revisión de sus relaciones con los clientes y su comportamiento profesional. El vecindario, mientras tanto, experimentaba algo que no había sentido en meses: paz. Walter había sido elegido presidente interino de la comunidad, y su primera acción oficial fue anular todas las multas punitivas y las políticas de acoso de Débora. El jardín comunitario fue reinstalado, la señora Pérez recuperó sus gnomos y la gente realmente comenzó a conversar entre sí de nuevo en lugar de esconderse del escuadrón de vigilancia de la comunidad.
A Débora todavía le quedaba una última carta por jugar. Pero a veces, tu última carta solo sirve para demostrar por qué estás perdiendo la partida. 2 semanas después del incidente con el equipo de noticias, decidí que era hora de una verdadera celebración. Distribuí invitaciones a todos los hogares de Residencial El Robledal para una barbacoa de recuperación del garaje, con el lema: ven a celebrar que los recursos comunitarios se usan para fines comunitarios de verdad. Monté zonas de parrilla, pedí prestadas mesas y sillas a los vecinos y colgué una pancarta en mi garaje que proclamaba: garaje oficialmente recuperado. La asistencia fue notable. Vinieron 43 vecinos, incluidas varias familias que nunca había conocido. Resultó que el reinado de terror de Débora había hecho que muchas personas fueran reacias a participar en funciones comunitarias. Pero con ella fuera, todos estaban ansiosos por socializar una vez más. La señora Pérez trajo su famosa ensaladilla rusa, el señor Domínguez creó una lista de reproducción de música, y la joven pareja con la valla rechazada trajo cupcakes caseros decorados para parecer pequeños garajes. Walter, en su nueva capacidad como presidente de la comunidad, aprovechó la oportunidad para anunciar algunas reformas políticas significativas. Primero, dijo, dirigiéndose a la reunión desde mi banco de trabajo que una vez fue el puesto de mando de Débora: vamos a eliminar todas las multas punitivas por infracciones menores. No más sanciones de 200 euros por aparcar ligeramente descentrado o tener el color de buzón equivocado. La multitud aplaudió sinceramente. Segundo, continuó, vamos a introducir un sistema de mediación vecinal. Si surgen conflictos, los resolveremos a través del diálogo y el compromiso, no a través de la intimidación y el acoso. Y tercero, vamos a establecer límites de mandato para todos los cargos de la comunidad. No más dictaduras vecinales. Hubo más aplausos, y pude ver a la gente sonriendo y relajándose de verdad por lo que pareció la primera vez en meses. Marta Díaz sorprendió a todos al llegar con un plato de brownies y una disculpa pública. Quiero que todos sepan que me equivoqué al apoyar el comportamiento de Débora, declaró al grupo. Me dejé llevar por los cotilleos y el drama, y ayudé a difundir falsedades sobre Javier y otros vecinos. Voy a empezar una nueva iniciativa llamada Amabilidad Vecinal, donde nos concentraremos en ayudarnos unos a otros en lugar de buscar fallos. La fiesta transcurría sin contratiempos cuando notamos un conocido camión de mudanzas deteniéndose en la casa de la madre de Débora, al otro lado de la calle. A través de las ventanas, pudimos ver a Débora cargando cajas y muebles, evidentemente realizando una partida permanente. Toda la multitud de la barbacoa guardó silencio por un momento, observando cómo se desarrollaba el acto final de nuestra saga vecinal. Nadie fue a ofrecer ayuda. Nadie se despidió, y nadie parecía particularmente triste de verla marchar. ¿A dónde se mudará?, preguntó la señora Pérez, más por curiosidad que por preocupación real. Walter se encogió de hombros. Su madre mencionó algo sobre que Débora había encontrado un pequeño apartamento a 3 estados de distancia. Parece que su trabajo en la aseguradora no cuajó después de la cobertura mediática, y necesita un nuevo comienzo en algún lugar donde su historia no sea conocida. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo leí en voz alta al grupo. Gracias por detenerla. Soy el exmarido de Débora, y ella hizo exactamente lo mismo durante nuestro matrimonio. Atacaba a nuestros vecinos, creaba enemigos donde quiera que vivíamos y se negaba a ver que ella era el problema. Intenté que buscara ayuda, pero no quiso escuchar. Quizás esto sea finalmente la llamada de atención que necesita. El mensaje puso todo bajo una nueva luz. No se trataba solo de un garaje o un desacuerdo en la comunidad. Se trataba de un patrón de comportamiento que había estado destrozando relaciones y comunidades durante años. Al enfrentarme al acoso de Débora, no solo había resuelto mi propio problema, potencialmente había protegido a docenas de futuras personas del mismo tipo de hostigamiento. Hacia el atardecer, mientras la fiesta llegaba a su fin, me encontré de pie en mi garaje, contemplando la transformación. Donde Débora había establecido su centro de control,
Ahora había mesas plegables cargadas con restos de comida y vecinos charlando amistosamente. Donde había exhibido sus pósteres de motivación sobre la excelencia comunitaria, Walter había colocado un simple letrero que decía, vecinos ayudando a vecinos. La joven pareja se me acercó mientras se preparaban para irse. Javier, dijo el marido, solo queríamos darte las gracias por lo que hiciste. De hecho, estábamos considerando mudarnos porque Débora nos hacía la vida imposible. Ahora, estamos emocionados de quedarnos y ser parte de una comunidad de verdad. Su esposa sintió de acuerdo, añadiendo, hemos aprendido algo importante. No tienes por qué ser la víctima de nadie, incluso si ostentan un cargo oficial. Mientras los últimos vecinos se dirigían a casa, Walter me ayudó a ordenar el garaje. ¿Sabes?, comentó, doblando sillas y apilando platos, he estado pensando en convertir la mitad de este espacio en un taller comunitario. Nada elaborado, solo un lugar donde los vecinos puedan tomar prestadas herramientas, trabajar juntos en proyectos y quizás enseñarse nuevas habilidades unos a otros. La idea me cautivó de inmediato. Mi garaje, que había sido fuente de tanto conflicto, ahora podría convertirse en un símbolo de verdadera cooperación comunitaria. Durante las siguientes semanas, eso es precisamente lo que ocurrió. Establecimos un programa de intercambio de herramientas, comenzamos a realizar talleres mensuales de reparaciones e incluso empezamos a enseñar habilidades básicas de reparación a los niños del vecindario. El espacio que Débora había intentado tomar para su propio viaje de poder se convirtió en algo mucho mejor, un recurso comunitario genuino que unía a la gente en lugar de separarla. 6 meses después, recibí una carta oficial de la comunidad de propietarios de residencial El Robledal. Walter me había nominado para el Premio Anual de Servicio Comunitario, reconociendo mi papel en la restauración de la armonía del vecindario y demostrando que los derechos individuales y la cooperación comunitaria pueden coexistir pacíficamente. El premio incluía una pequeña placa que ahora cuelga en mi taller del garaje, justo donde Débora solía tener sus pósteres de motivación. A veces, reflexiono sobre aquellas vacaciones de 10 días y lo perfectamente que se resolvió todo. Débora creía que me estaba castigando al tomar mi garaje, pero en realidad, me proporcionó la oportunidad ideal para enseñarles sobre las consecuencias. La planificación inteligente realmente supera a las discusiones a gritos cada vez. Y las comunidades funcionan de verdad mejor cuando todos entienden las reglas. Hablando de reglas, aquí está la más crucial que aprendí de todo este asunto: no tienes que ser víctima de nadie, sin importar cuán oficial sea su título o cuán prepotentes parezcan sus acciones. A veces, los acosadores solo necesitan encontrarse con alguien que esté dispuesto a ser más inteligente en lugar de más ruidoso. Fueron las mejores vacaciones que he tenido, y ni siquiera necesité salir del país para encontrar justicia. ¿Alguien más tiene historias de terror con comunidades de propietarios? Me interesaría saber cómo manejasteis vuestros propios dramas vecinales. Recordad, defenderse no se trata solo de ganar, se trata de asegurar que la próxima persona no tenga que soportar la misma prueba.